Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Más por Más. Hoy tenemos un debate sobre un tema que ha estado discutiéndose en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Para ello hemos invitado a dos diputados perredistas, Vidal Llerenas Morales y Eduardo Santillán, quienes han sostenido una postura a favor de la legalización y en contra. Hoy nos responderán a preguntas y después preguntarán ellos mismos entre sí. ¿Empezamos? Diputados, primero les preguntaría, ¿cada uno de ustedes está hablando de despenalización o liberalización? ¿Y cuál sería la diferencia? Yo creo que el término adecuado sería regulación, es decir, el punto es cómo podemos regular de mejor manera el consumo y la venta de esos productos. Okay. ¿Pero implicaría despenalizar qué? Sí, bueno, ahí ya depende, pues depende a dónde lleguemos, depende qué sucede. Diputado, la misma pregunta. La regulación, es decir, yo no hablaría de desregulación, hay una regulación sobre la marihuana y sobre diversas sustancias. La Ley General de Salud establece un catálogo de sustancias que están prohibidas, su producción, distribución, comercialización, entre ellas está obviamente la marihuana. ¿Hacia dónde se puede avanzar o hacia dónde se ha planteado el debate? Se plantea, por ejemplo, si debe despenalizarse la producción y la distribución y la venta como tal, que es lo que actualmente está sancionado. Desde nuestro punto de vista, evidentemente el debate debe de estar y se debe de centrar en primera instancia si es adecuado hacer un ejercicio de liberalización en donde el consumo pueda hacerse sin limitación alguna, o cuáles serían las limitaciones, sobre qué tipo de marihuana entre las diversas opciones y alternativas, y si esto es adecuado como una política de salud pública. Ok. Les preguntaría después exactamente qué facultades tiene la Asamblea Legislativa en el tema de la regularización. Bueno, ese es un debate interesante, ¿no? Tiene algunas, sí, en términos de poder definir algunas cosas o no que puedan ser buenas para la salud. Tiene facultades para definir políticas de salud, tiene facultades en materia penal, es decir, podríamos dar una prioridad cero a ciertas conductas. Yo veía una encuesta, por ejemplo, el 70% de las personas que consumen marihuana alguna vez tuvieron algún problema por la ley. Finalmente algunos no llegaron al Ministerio Público, otros sí, en el sentido de otros incurrieron en actos de corrupción, en el sentido de que es fácil pues que una autoridad pueda detener a alguien dada que las cantidades son muy pequeñas, digamos, ¿no? Entonces ahí también podemos buscar prioridad cero en ese tipo de cosas y prioridad cero incluso a otras cosas como puede ser la autoproducción. La misma pregunta, diputado. Desde mi punto de vista, la Asamblea Legislativa carece de facultad para una política que permitiera la producción, la distribución y la venta de marihuana. El hecho de que la Asamblea Legislativa en algún caso pudiera pretender legislar sobre sustancias prohibidas, ya no estamos hablando solamente del tema general de salud, sino específicamente el catálogo de sustancias prohibidas. Esto sin lugar a dudas generaría seguramente una controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad, en donde la Corte tendría que resolver si la Asamblea Legislativa tiene facultades para legislar sobre sustancias prohibidas. Pasaríamos a la siguiente pregunta. La despenalización, ¿ustedes creen que incrementaría el consumo? Y por otro lado, ¿el consumo debe estar penado o no? ¿En qué cantidad? ¿Está planteando un consumo para uso medicinal o también para uso recreativo? Como se ha planteado, es decir, yo creo que deberíamos ir por las dos vías. En general, la percepción al riesgo de que tú consumas marihuana y algo te pase es muy baja, digamos, ¿no? Es decir, la mayor parte de la gente que la consume no asume como un riesgo muy alto de que pueda ser atrapado, digamos, ¿no? Con eso hay que jugar. Las experiencias recientes, que son recientes, no muestran un gran incremento. En todo caso habría que esperar. La que tiene mucho tiempo, la de Holanda,
legislativa, pues tiene distintas como datos, digamos, ¿no? Tampoco son como tan concluyentes, ¿no? En cualquier caso, yo participé el viernes pasado en un seminario, nadie esperaría un incremento brutal, dado que tampoco se está planteando en ningún caso, como Fox, una venta como en los Oxxos y en los superistas y cosas, ¿no? Tendría que ser esquemas controlados, porque tampoco queremos que haya un incremento exponencial de esto. Creemos sí que no hay una relación ya del crimen organizado con algunos consumidores. Okay. Diputado. Desde mi punto de vista, uno de los principales riesgos de la liberalización es precisamente la ampliación del consumo. Más o menos cuáles son las cifras que tenemos en México y el comparativo a nivel internacional. México anda aproximadamente entre 4.700.000 consumidores de marihuana, lo que va más o menos incluso en 1.4 en términos generales de la población, entre los segmentos de las encuestas. Estados Unidos está cerca del 14%. Somos curiosamente el país con menor consumo de América Latina. Chile anda más o menos en el 6%, Argentina se mueve entre el 7%, Brasil lo tenemos cerca del 9%. ¿Esto qué implica? Que el consumo en nuestro país todavía no alcanza esos altos niveles. Incluso una de las condiciones desde mi punto de vista para plantear una liberalización es en países en donde se tienen altos índices de consumo. Desde nuestro punto de vista, sí en México generaría un riesgo de incrementar. Yo te diría, siendo una droga ilegal, la reciente encuesta en estudiantes de secundaria y bachillerato en la Ciudad de México nos indica que pasó de un 8.2 a un 12.2 el consumo de marihuana entre estudiantes de secundaria. Ok. Plantearles otra cosa, diputados. El Partido Verde hablaba en estos días del tema de la atención a la prevención y a la rehabilitación. En específico, las palabras del secretario de Salud fueron: ya se tiene bastante con la adicción al tabaco y al alcohol. Preguntarles, ¿hay suficientes acciones para la prevención de adicciones y el sistema de salud tendría capacidad para atender a los adictos a drogas legales? Pues mira, no lo tiene, sin duda, ni el de México ni el de ningún otro lado. Es decir, lo que estamos viendo en el mundo es un incremento constante de las drogas ilegales, a pesar de que son ilegales. Ahí el argumento es que el prohibicionismo no ha impedido que la gente consuma drogas. Buena parte de los riesgos más mortales, digamos, más letales del tema de las drogas, no está en la droga misma, hay algunas que sí, la mayoría está o en el ambiente en donde se consume o el producto que en realidad se consume, ¿no? Ningún sistema está preparado. Yo lo que creo es que vamos a ver un incremento de drogas en México. Un poco hagamos lo que hagamos, ¿no? ¿Usted qué opina, diputado? Mira, sin lugar a dudas, uno de los puntos más vulnerables del sistema de salud a nivel nacional y en el caso del Distrito Federal es el combate a las adicciones. Es sumamente difícil que una persona que tiene problemas de resultado del tabaquismo o del alcoholismo pueda recibir un tratamiento en el sector salud. Mucho menos pensar en el caso de las personas que tienen problemas de adicciones hacia las drogas duras como la marihuana, la cocaína. Son tratamientos sumamente caros. Promedio un tratamiento puede llegar hasta los 200,000 pesos, por ejemplo, para el tema de adicciones. Y yo te pondría incluso un ejemplo en el caso de drogas lícitas. Durante el periodo de Felipe Calderón, pues se contabilizaron un poco más de 70,000 muertes relacionadas con actividades al narcotráfico, o por lo menos a delincuencia organizada. En el mismo periodo hubo 300,000 muertes fruto de problemas relacionados con tabaquismo y alcoholismo. Es decir, el problema de salud pública es infinitamente mayor al problema en materia de seguridad pública. Diputados, preguntarles ahora, da la impresión de que en ciertas zonas y para algunos sectores el consumo de la marihuana es bastante habitual o ya está, vamos a llamarlo, legalizado de facto. ¿Qué diferencia habría entre una ciudad como es hoy
y con la despenalización de la marihuana? No mucho, mucha gente lo ha decidido hacer. Yo conozco mucha gente que consume marihuana regularmente, es gente, la mayoría es gente perfectamente funcional. Hay un porcentaje, sí, de personas que tienen un consumo abusivo. En general no parecería haber problemas letales. En mi posición es un planteamiento inteligente en la marihuana nos puede permitir tener el mejor de los dos mundos, descriminalizar y entonces por lo tanto reducir los riesgos de las personas al enfrentar el crimen organizado, y segundo, no tener un incremento sustancial por el efecto de la legalización. Seguramente lo vamos a tener por el efecto de estilo de vida de las personas, ¿no? Ok, tomando en cuenta esto del consumo habitual ya para algunas personas, diputado Santillana, ¿usted ve una diferencia clara de una ciudad en donde sí se permitiera? Sí, claro, evidentemente que sí. Yo te diría que en primer lugar tiene que centrarse el tema y el debate. No podemos pretender resolver un problema de seguridad pública. Tenemos un problema de seguridad pública a nivel nacional y tenemos un problema relacionado con delincuencia organizada, ¿okay? Ese problema no se va a resolver generando un problema de salud, indiscutiblemente. A mí me parece que evidentemente, y me parecería muy riesgoso que de repente hablemos de que la marihuana es una droga con poco riesgo. Ojalá el consumidor de marihuana fuera como los amigos que tal vez Vidal y yo conozcamos, que se trata de un profesionista de clase media, de un nivel de educación importante. Ese segmento tal vez es de poco riesgo, de un consumo esporádico. A mí me preocupa el joven de las colonias, en donde no tiene oportunidad de empleo, en donde no tiene oportunidad de ocupación del tiempo libre, en donde no tiene oportunidad de educación y en donde además le facilitamos el acceso a una droga, pues me parece también que sería muy importante. Yo te diría, desde mi punto de vista, algo en lo que coincidiría sería la necesidad de ampliar el gramaje permitido en el país y en la Ciudad de México en su conjunto, de tal manera que teniendo una política prohibicionista por una cuestión de salud pública, pues no se criminalice el consumo. Ok. Diputados, preguntarles, el PRD, pues como vemos los dos pertenecen a ese partido, sí, no está de acuerdo en este tema, o no todos los diputados están de acuerdo. Preguntarles quiénes los apoyan a cada uno y si creen que el partido podría llegar a un consenso en este tema. Bueno, te diría, eso ya cae, que lo define. Hay otros diputados que han manifestado, el diputado Granados, el diputado Estela Damián, a nivel federal el diputado Belauzarán, el senador Mario Delgado, ¿no? Yo creo, habría que decir, es un tema de los partidos de izquierda, eso sí lo es, digamos, ¿no? Es un tema del presidente Mujica, por ejemplo, ¿no? Del Uruguay, ¿no? En general sí es un tema por ejemplo, es una discusión que en México patrocina mucho la Freikäfer, que es la fundación del Partido Socialdemócrata Alemán, ¿no? El Partido Socialista Español está en ese tema, es decir, sí tiende a ser un tema de partidos de izquierda. Yo pensaría que va a tender a ser la postura del PRD, un poco porque además, incluso, el diputado Santillana hablaba por tiempo. A mí me da la impresión de que la posición del diputado Santillana no es necesariamente en contra, es más bien un tema, hace un punto en cuanto a la temporalidad y en cuanto a una serie de condiciones, digamos, ¿no? Bueno, sí es en contra en este momento, digamos, ¿no? O me da la impresión que eso no es una posición férreamente en contra de la idea, más férreamente en contra de las posibilidades de implementación de algo así, digamos, ¿no? Yo pensaría que sí va a terminar siendo un tema del PRD. Hablando de este consenso, diputado, ¿usted qué opina? Mira, me parece que algo muy importante es que la izquierda y el PRD no plantea este debate como un debate moral, ¿sí? En ningún momento se plantea como un debate moral. Se plantea un debate muy importante entre un esquema de libertades y de salud pública, ¿sí? La Ciudad de México es vanguardia en los dos temas. Es vanguardia en el tema del reconocimiento de libertades, así lo demuestran los últimos años en la ciudad, y al mismo tiempo en materia de combate a las adicciones y de salud pública. Desde mi punto de vista, si en la Ciudad de México hicimos un esfuerzo tan importante para disminuir el consumo de cigarro y aprobando una ley mucho más estricta que a nivel federal,
Si en la Ciudad de México hemos hecho un esfuerzo tan importante para disminuir el número de accidentes relacionados al alcohol, con ejercicios tan importantes como el alcoholímetro, ¿no? Me parecería incluso hay una contradicción en términos de salud pública. Ok, diputados, a manera de réplica de todas las preguntas, las suprimimos en cada una para darles oportunidad a ustedes al final de hacerse preguntas a cada uno, que creo que es la parte más interesante. Entonces, si quiere empezar el diputado Vidal haciéndole una pregunta o dos al diputado. Sí, una pregunta sería, a ver, si lo que importa finalmente es finalmente lo que importa es la gente y la salud y los riesgos que incurre la gente, ¿no? Que puede ser parte de lo mismo, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué no tener una regulación distinta a una droga que, uno, lo consume mucha gente, dos, efectivamente tiene riesgos abismalmente distintos a las otras y pudiera haber mecanismos que no implicaran una relación con el crimen organizado a las personas que deciden consumirlo y esquemas en donde se puede controlar ese consumo? A mí me parece que en primera instancia México está entre los países en donde el consumo está en los niveles más bajos y eso es algo curiosamente algo que tenemos que cuidar. Prácticamente yo considero que tenemos en términos de población el mismo número de consumidores tal vez que Chile, nada más que nuestra población es sustancialmente distinta. Desde mi punto de vista debe de mantenerse un ámbito prohibicionista, ¿sí? A la producción, a la distribución y a la venta. Me parece que no sería adecuado tener una doble regulación en el país y en el caso de la Ciudad de México. Lo que he dicho, no podemos dejar de que se considere como un delito local y convertirlo y que se mantenga como un delito federal. Me parece que por lo tanto no hay condiciones. Me parece que visto como un problema estrictamente de salud pública, me parece que es contradictorio y que puede representar una ampliación. Yo preguntaría, ¿de qué tipo de marihuana estamos hablando? ¿Con qué niveles de THC? ¿Estamos hablando de los niveles mínimos de 3% o estamos hablando de los niveles máximos de 20%? Yo estaría planteando qué tipo de desregulación o qué tipo de permisividad es la que tendremos. ¿Será una autoproducción? Estamos hablando de la autoproducción. Estamos hablando de la creación de clubes específicamente para la producción y el autoconsumo, o estamos hablando de la propuesta de Fox. Me parece que incluso en la Ciudad de México sería sumamente difícil plantear una doble regulación. ¿Cómo resolver, por ejemplo, una doble regulación en materia de marihuana? Estaríamos planteando que solamente en la Ciudad de México no se pueda consumir, porque se puede consumir en cualquier parte del país con las dosis establecidas en la ley, pero estaríamos hablando de la producción de plantíos en la ciudad, o qué tipo de acciones son las que estaríamos esperando en una propuesta de liberalización. Que me imagino que por ahí van sus preguntas. Por ahí ¿Te gusta plantear? Sí, hay dos lugares donde claramente ha sucedido. Está pasando en casi todo el mundo con distintas formas, digamos, desde España, que en España lo que pasa es que la gente hace clubes y la Corte les da el permiso de hacerlo, lo cual ha sido muy desordenado. Portugal, que se ha movido a un tema casi de despenalizar absolutamente todo, y curiosamente sin demasiada consecuencia interesante. Pero bueno, lo más acabado como política pública, yo decía, porque ahí sí fueron políticas públicas diseñadas, es Colorado, Washington y seguramente será California en los próximos años, ¿no? Lo cual va a implicar un cambio brutal en términos de la oferta y la demanda de marihuana en el mundo, veamos, entre comillas, pero bueno. ¿Qué es el camino que se puede plantear? ¿Deberían ser clubes? Es decir, no debería ser una venta
abierta, porque eso sí te puede generar una suerte de turismo que no creo que sea lo que queremos, digamos, ¿no? Segundo, esos clubes deben tener requisitos muy estrictos en cuanto a edad y en cuanto a las características posibles de un consumidor abusivo, que es realmente donde la marihuana tiene un problema de salud serio, digamos, ¿no? Tres, deberían no tener fines de lucro, podría tener, decir, habría gente que trabajaría ahí, etcétera, ¿no? Y como ha pasado tanto en Washington como en el estado de Washington como en el estado de Colorado, hay autoproducción, es decir, hay autoproducción en ese sentido. Creo que la autoproducción para autoconsumo también debería permitirse, se ha permitido en esos países con ciertas características. Hoy si tú tienes una mata en tu casa, pues es un delito, ¿no? Entonces ahí creo que me parece absurdo. Ok, entonces le pediría a usted una última pregunta para el diputado. Otra es, una pregunta sería, a ver, nosotros somos el segundo productor más grande de marihuana del mundo, ¿no? Con un costo brutal en términos de vida, ecológico, imagínate la cantidad de personas que se dedican a esto, ponen en riesgo su vida, etcétera. Y lo que hay en el mundo es una suerte de que esto ya no va a suceder, ya se va a legalizar. En Estados Unidos hay 2 estados en donde está legalizado el consumo recreativo y estamos a 2 minutos que el estado más grande de Estados Unidos, California, ¿no? Entonces, es decir, ¿cuál debería ser entonces la posición de México y la posición de la izquierda? Es decir, seguir apoyando el prohibicionismo en la marihuana a pesar de que somos el segundo país productor del mundo, que tenemos una crisis brutal en muchos sentidos por eso, y en México sí por la marihuana, cuando el resto del mundo lo que está decidiendo es pues despenalizarla. Creo que el planteamiento ya es distinto. Sí, es otro planteamiento. De salud pública. Ajá, sí, es otro planteamiento. Sí. Una cuestión es la visión interna que tenemos, porque efectivamente, como dice Vidal, somos un importante productor y un bajo consumidor. ¿Sí? Vidal está de ese y de todas las drogas, digamos. En general consumimos pocas drogas en México en relación al mundo, digamos. Sí, dependiendo por ejemplo, en drogas legales, creo que estamos. Drogas ilegales. Somos un consumidor relativamente menor de drogas ilegales. Drogas ilegales. Entonces, a mí me parecería que es muy distinta la perspectiva, porque entonces estaría. Sí, es otra lógica. Por eso la importancia de que se trate de un tema de carácter hemisférico. Desde mi punto de vista, cómo poder plantear que los Estados Unidos, siendo un gran consumidor, ¿sí? Una política acorde cuando en México somos un productor. Incluso yo diría ahí en esta misma lógica. En la Ciudad de México no somos grandes productores de marihuana, afortunadamente, se ubica en otros puntos del país. Entonces, me parece que visto como en esta lógica, tiene que ser un ejercicio adecuado para que, si hay procesos de liberalización, tiene que haber entre los países consumidores y los países productores. Creo que algo muy grave es que los países productores liberalicen y se mantengan restricciones en los países consumidores, porque entonces lo que generaría sería un efecto de concentración interna en el mercado. Es decir, tendríamos mayor disponibilidad de marihuana en el país cuando su exportación sería ilegal. Entonces me parece que no es ese planteamiento, y mucho más si en ese escenario el Distrito Federal es una isla, pues a mí me parecería un enorme riesgo que la Ciudad de México se convierta de la noche a la mañana en un importante productor de marihuana de manera legalizada. Ok, diputado Santillán, le pediría como última participación una pregunta para el diputado Vidal. En esta lógica, creo que para mí uno de los principales inconvenientes de plantear en la Asamblea Legislativa es cómo resolver una doble regulación en materia de sustancias prohibidas. Cómo poder resolver que la Asamblea Legislativa, primero, ¿qué modificaríamos? Si sería la ley de salud del Distrito Federal, el Código Penal en el Distrito Federal, ¿en qué sentido o en qué materia?
¿Cómo podríamos nosotros decir que tenemos facultades en materia de combate al narcomenudeo, pero entrar en una, no sé si lo que se plantea sea una no persecución o una desaparición de estos ámbitos, y cómo actuar ya en la realidad en un problema de doble regulación, una prohibicionista a nivel federal y una permisiva? Y creo que a final de cuentas lo que está planteando también Vidal es una legalización light, porque dentro del esquema de legalizaciones o de países con procesos de legalización, pues lo que se está planteando es la legalización pues más light, sin lugar a dudas, cuando nosotros en nuestro ámbito prohibicionista pues somos muy liberales en el ámbito prohibicionista. Sí, yo sí, a ver, como se ha planteado en otros países federales, la propia Holanda, Estados Unidos claramente, algunos lugares de Brasil también tienen algunas, efectivamente, políticas diferenciadas, que puede haber una doble regulación. Sí, y sí creo que debería haber una regulación light, no solo por las facultades, sino también porque tendremos que ir paso a paso, digamos, ¿no? O sea, yo sí creo que en México el mundo tiene que cambiar parte de sus esquemas de aproximación a las drogas hacia esquemas de una mejor regulación que puede implicar cierta liberalización, y creo que eso debe ser paso a paso también, ¿no? Creo que lo que dice Fox es un sinsentido, digamos, ¿no? O sea, no queremos que la droga se venda en los Oxxos, no queremos que haya marcas de marihuana, no queremos que mañana queremos ir encontrando lugares de espacios seguros, de más información, donde no tratemos igual cosas que sí son muy desiguales. O sea, tratar la marihuana igual que la heroína es un sinsentido, que a lo que nos lleva es no lograr nuestro objetivo fundamental, que es que muy poca gente use heroína y que la gente que usa marihuana en todo caso tenga mucho más información y tenga una conducta que disminuya sus riesgos. Nada más especificar la pregunta concretamente, ¿qué leyes de... Sí, la de salud y el Código Penal. Sí, en eso, de hecho, en eso estamos trabajando. Hay gente que nos está ayudando. Efectivamente, hay asuntos de interpretación y asuntos complejos, digamos, ¿no? Pero otros países, Estados Unidos claramente, pues ni siquiera tuvieron ese cuidado. Ellos cambiaron las leyes estatales y que ahí sí violan fragantemente las leyes federales, pues, ¿no? ¿Y aquí no estaríamos violando? No, aquí tendremos que buscar esquemas que fueran compatibles, buscar qué márgenes hay y buscar movernos ahí, ¿no? Ok, pues nada, les pediría por último una rápida conclusión de 1 minuto a cada uno de ustedes. En el mundo están planteando la liberalización los países consumidores, no necesariamente los productores. Cuando se aumenta sustancialmente el consumo, se plantea la posibilidad de una liberalización. Los países que han marcado precisamente Vidal son países cuya tasa de consumo está por arriba del 10% de la población: España, Portugal, Holanda. En el caso de América Latina, no hay todavía casos en donde estados nacionales hayan planteado una liberalización. Se ha planteado el debate y a mí me parece que bienvenido el debate. Creo que los Estados Unidos están efectivamente dando un debate muy importante sobre la legalización y que tendrá que tener también una serie de resoluciones por parte de los tribunales y de la Corte norteamericana para establecer ese ámbito de facultades. En el caso del Distrito Federal, no somos un estado, tenemos facultades expresas. Son de las limitaciones que tenemos. Desde mi punto de vista tenemos esa limitación, y que también es tan importante la defensa de las libertades como el cuidado de la salud pública. No nos metamos en un problema que en este momento no tenemos. Hablamos de un índice de consumo de 1.4 en el país. Queremos tasas del 10%, del 15%, como estos países que se ha planteado. Es decir, tan solo la liberalización, desde mi punto de vista, puede implicar que pasemos de 4.7 millones hasta 15 millones de personas. Okay. Bueno, no, quien está planteando el debate son los países productores, y el primero que lo está planteando es Guatemala. Es el número 1 en plantear el debate en el mundo. El único presidente que organizó en su país un congreso de eso y habla flagrantemente de eso es el presidente de Guatemala. El segundo es el presidente de Uruguay, que no es un productor importante, pero sí el de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Es decir, no, es un debate que Colombia claramente es otro país que lo está planteando, ¿no? Tanto el presidente actual como el expresidente Gaviria.
materia. De hecho, el debate es ese, es decir, ustedes prácticamente no están persiguiendo esto y aquí está siendo un problema. Ahora, los niveles de México, a ver, no van a aumentar ni son bajos por la prohibición, ni van a subir por la liberalización. Es decir, responden a distintos factores muy complejos, ¿no? Que tiene que ver primero, pues porque no podemos estar en un mundo libre de drogas, ¿no? La gente decide consumirla, y dentro de ese consumo, pues la gente, en mi opinión, va a decidir consumir más drogas que ahora son legales. Y más nos vale tener un buen esquema para estas personas, porque si no, lo que vamos a tener, pues que estas personas las vamos a perseguir y van a estar en contacto con el crimen organizado. Ok, pues el tema da para mucho más, pero tenemos que finalizar este debate, ese que seguramente seguirá en la Asamblea Legislativa. Les agradecemos haber estado en Más por Más, al diputado Vidal Llerenas y Eduardo Santillán, del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. Hasta luego.